Se sabe que después de la derrota ante Brasil y Colombia se habló de la salida de Gareca, pero por falta de fondos de la NFP, que intentó negociar la salida, no se logró llegar a acuerdo. Y sí, es difícil llegar a acuerdo con el tercer técnico mejor pagado de las eliminatorias, que cobra $3 millones anuales, que es aproximadamente 250 millones de pesos mensuales, y que la verdad no ha mostrado nada. Se supone que en un principio se volvería a evaluar luego de la doble fecha ante Perú de visita y Venezuela de local, en una localidad que tendrá bien poco de eso, porque se decidió darle la Galería Sur del Nacional y un codo que es prácticamente 10.000 entradas a los hinchas venezolanos, y a la espera que los que son residentes, que están realmente regularizados en Chile, compren las entradas, y te regas que prácticamente el 30 o el 40% del estadio sea a favor de la hinchada venezolana, y en una localidad que en clasificatoria siempre vale oro. Pero sí, va a seguir Gareca hasta noviembre, pero no da la sensación que realmente esté comprometido con la selección. Y el hecho de que diga que no ha visto jugadores o que no sepa cómo juegan, en el caso de Felipe Mora o Lorenz Vigorú, porque no hay tiempo para ir a ver a Mora, pero tampoco hay tiempo para prender la tele y ver cómo ataja Vigorú, que como él dijo, no sé, no lo he visto atajar, porque parece que eso es lo único que hace, es prender la tele y ver, porque hablar de ir al estadio el fin de semana que fue el clásico universitario, o ir a ver a Colo Colo que estaba luchando el título con la U jugando contra Palestino, no lo hizo, porque andaba viendo a su mamá por el Día de la Mamá. Y sí, es una fecha importante ver a la familia y todo, pero no cuesta nada ir a Argentina, que está a 1 hora desde Santiago, el lunes, el martes, sino que sí o sí el fin de semana. Porque también cuando uno es técnico, cuando uno está trabajando, uno igual tiene que privilegiar el trabajo porque principalmente no está pasando por un buen momento la selección. Y evidentemente, si tienes la posibilidad de ver a jugadores que son tuyos, que estás llamando a la selección, algunos que estás colocando en momentos importantes, lo mínimo es ir a verlo. Y lo otro fue lo del seminario que organizó la NFP, donde vino gente a exponer y tal. Algo que llama la atención porque igual ya te está dejando en claro que no hay realmente un contacto o una conexión entre el técnico. Y es difícil porque lo querías echar, evidentemente. Pero aún así debería haber hecho acto de presencia. Porque esto es como cuando, no sé, una empresa de chocolate hace un congreso de chocolate y el encargado de planta de la producción de chocolate no va. No tiene ningún sentido. Y se le preguntó a Milad si sobre Gareca, sobre cuándo llegaba a Chile, y que no sabe, y que su equipo está trabajando de manera telemática y todo, pero y evidentemente trabajan de manera telemática, si no van a ver los partidos. Eso ya te está diciendo el poco compromiso que tiene Gareca y el equipo en la selección, en la NFP, con Milad. Y hablando del poco compromiso que hay con la selección, también está el caso Palacio, que ha sido repetitivo, al menos aquí, y nuevamente lo destaco porque sí, perdiste contra Brasil, le diste el día libre a los jugadores para estar con tu familia, pero llega un jugador diciendo que tal y que le pasó, que sea lo que haya dicho Palacio, y no fue capaz de decir a su familia, lo siento, tengo que hacer algo de trabajo, voy y vuelvo, manda un ayudante a hablar con el jugador, un ayudante que poco peso va a tener en las decisiones del jugador, y el último en llegar, y ahí se entera de todo, y bla, bla, bla. No hay mucho compromiso real con la selección. Y con lo que está pasando, da la sensación que lo único que quiere es cumplir el contrato con lo mínimo que puede para que no lo echen. Y así le tengan que pagar el sueldo, porque se nota que no tiene ganas de estar. Lo único que se está realmente complicando con todo esto en la selección, porque estás teniendo un técnico que no tiene ganas de trabajar, que cuando le pregunta a la prensa lo trata de que no voy a hablar con ustedes, porque no son técnicos. Siendo que aquí el fútbol no es algo que sea tan complicado de entender. Son 2 arcos y hay que hacer un gol en la portería contraria y hacer uno más que el rival y ganas. Pero parece que Gareca no sabe lo que es eso, porque al menos con Chile no lo ha hecho. Porque aquí le ganamos oficialmente a nadie. Parece que él es el que no hay que hablar de fútbol con él porque no ha mostrado nada aquí. Porque sí, Gareca era el técnico que la mayoría de la gente pedía, pero no hay que olvidarse que es un técnico que se quedó fuera contra Australia para ir al Mundial del 2022. Hablar también de que Bolivia no fue un fracaso cuando todos sabemos que perder contra Bolivia de local es el fracaso más grande de la historia de la selección chilena. No es la peor derrota porque se puede perder contra Brasil 6-0, 7-0, se puede perder contra Argentina 4-0, pero perder contra Bolivia 2-1 de local es una vergüenza que ya ese partido ya te marcó que Gareca no era el técnico para la selección. Y desde ahí, de tratar de menospreciar a las personas que le preguntaban, de no, yo soy tal y tal, ya te estás dando cuenta que no es el camino para lograr nada con esta selección. Y por cómo está la situación, para mí Gareca no debe seguir. Y es claro que no debe seguir, porque entiendo que haya gente que decía que sí, que debe seguir, que es un buen técnico y todo. Sí, se puede decir, quizás, pero al menos para seguir lo mínimo es mostrar compromiso y ganas de trabajar, que la verdad esto no lo ha demostrado.
Y si sigue así, no se va a sacar nada. Va a ser un desperdicio de lo que queda. La NFP está metida en un cacho con el técnico y es difícil de sacárselo. Y lo otro también es que desde que está Gareca ha habido problemas donde antes no lo habían también. Es el caso de Brereton, cuando Brereton era un pilar antes. Porque sí, fue un jugador fresco que llegó de la nada, pero te respondió, al menos corre, al menos le metía ganas. Y lo borraste porque primero no habla español y segundo no te gustaba. Que en realidad eso era lo primero. Si no te gustaba, no costaba nada decirlo. Y lo sacaste a los 30 minutos cuando era el único jugador diferente que podía hacer algo contra Bolivia. Preferiste dejar a Dávila, a Valdés, que son jugadores que no han mostrado casi nada. A mí Dávila me parece mejor que Valdés, pero a Valdés no nada. Sumaste el problema con Palacio, que fue gratuito, que desde que Palacio dijo que no quería estar en la selección se desconvocaba y listo, no pasaba nada. No se hacía tanto show. Y el caso de Vidal. Vidal en realidad no es culpa de él. Pero igual uno termina dándole la razón a algunas cosas de Vidal. Y si seguimos con Gareca se va a desaprovechar la oportunidad de construir una selección que pueda competir, al menos competir por una clasificación al 2030. Que al menos tenga un técnico que esté motivado con la selección, que tenga ganas de trabajar, que se dé el tiempo de ir a México, ir a Estados Unidos, ir a Inglaterra. Porque ir a ver a Marcelino Núñez o a Lorenz Vigorú no debe ser un problema, un cacho para el técnico. Prender la tele, colocar el Disney y ver la Championship, que sí la transmite Disney, no debería ser un problema para el técnico. Buscar en internet, en YouTube, Marcelino Núñez versus, no sé, Bolton. No debería ser un problema si al final son cosas mínimas para alguien que quiere trabajar en la selección. Y aquí te están demostrando que no quieren trabajar para la selección. Ir a México a ver un Portland contra Los Ángeles Galaxy, contra el Inter Miami. Seguramente si juega contra el Inter Miami lo va a ver, porque está Messi. Pero es lo mínimo, tener un técnico que quiera trabajar. Porque si no cambia nada, vamos a tener la misma formación que tuvimos contra Colombia. Y hay que empezar a mejorar cosas, a cambiar cosas, a probar los jugadores que te has demostrado un poquito más, ponerlo. Si tampoco es tan difícil, solamente hay que hacerlo. ¿Y tú qué crees? ¿Debería seguir Gareca o no? Eso ha sido todo. Adiós.